En el segundo semestre de la carrera empiezan las prácticas de campo. La primera es en el bosque. El viaje consiste en apreciar el ecosistema de cerca, internarse en la vegetación y tomar muestras de plantas, acampar y ver las estrellas. Una semana antes de la práctica, el profesor solicitó una reunión para informarnos el itinerario, los lugares que visitaríamos y una carta responsiva que habríamos de firmar. La hoja deslindaba al profesor de cualquier accidente. Básicamente nos responsabilizaba a nosotros de nuestros propios actos. Mildred leyó y releyó la hoja y se echó para atrás. No la firmó y en ese momento se retractó de viajar con nosotros. La práctica significaba un alto porcentaje de la calificación final de la materia. Salió del salón de juntas. Atrás de ella salieron unos cuantos compañeros más y la puerta se cerró tras de ellos. Quieras o no, verlos salir convencidos de que el viaje supone cierto grado de riesgo te hace reflexionar. Imaginar que podrías convertirte en una estadística, en esa anécdota que todos contarían años después en la escuela para asustar a los de nuevo ingreso. O con muy mala suerte, en la portada de un periódico local. El mero día llegaron 3 camiones. Eran las 6:40 de la mañana. Antes de abordarlos, el profesor nos reunió en la cafetería. Se subió a una mesa y nos señaló todos los peligros de los que podíamos ser presa. Las recomendaciones fueron bastantes, muchas de ellas aterradoras. Nos enseñó a pedir auxilio con las linternas. Nos pidió que repasáramos por última vez nuestro botiquín de emergencias. Mostró imágenes de los animales que deberíamos evitar. Y también nos dijo que el bosque que íbamos a visitar es tan hermoso como peligroso. Su voz adquirió un aterrorizante tono de misterio. Agregó que hay una parte del bosque en donde desaparecen las personas. Habló de eventos sobrenaturales y oscuros. Las 24 horas del día se puede escuchar el canto de las aves y los insectos, algunos durante el día y otros durante la noche. Pero es casi imposible encontrar un momento de absoluto silencio, a menos que... El profesor hizo una pausa. A menos que estés perdido. Dejar de escuchar las aves y los insectos es una manera de saber cuando estás en peligro, pero para cuando lo sabes, ya es muy tarde. Acabó de hablar y soltó una siniestra carcajada que nos puso a todos la piel de gallina. Abordamos los autobuses dirección norte. Serían casi 8 horas de camino. Llegamos a la reserva natural cuando el sol aún se alzaba sobre el cielo. Sin embargo, los altos árboles oscurecían nuestro alrededor. Caminaríamos hasta la medianoche. El profesor planeaba conducirnos a un pantano y a la orilla de este, él reconocía un pequeño claro donde se podía acampar. Se colocó el telescopio en el hombro y nosotros tomamos nuestras pesadas mochilas y nos echamos a caminar. El paisaje desbordaba ante nosotros, colores, texturas, aromas y humedad. Mis amigos y yo nos fuimos quedando hasta atrás, esquivando ramas y colectando hojas y piedras. Tal y como el profesor nos había contado, el rumor que producían las aves y los insectos era fuerte y de alguna manera provocaba tensión en el ambiente. La noche cayó sobre nosotros sin previo aviso. Cuando miramos entre las altas copas de los árboles, vimos las estrellas y la oscuridad que descendía peligrosamente. Claudia se detuvo repentinamente. No había luz de luna que se colara por entre las ramas de los árboles.
solo la luz de nuestras linternas. Claudia estaba apuntando hacia un árbol a lo lejos, un árbol donde todos vimos recargada a una persona alta, vestida de blanco, con el rostro deformado por una horrible mueca. Hacia esa dirección, los troncos secos de los árboles muertos formaban una vereda que conducía, al cabo de unos cuantos metros, hacia donde esa fantasmal figura nos observaba, o más bien, nos vigilaba. Porque a pesar de que no le veíamos el semblante con claridad, sentíamos la pesada mirada sobre nosotros. Esa persona hizo un movimiento hacia nuestra dirección. Sus delgadas piernas se movían de manera lenta y extraña. Parecían hechas de ramas. Las demás partes de su cuerpo lucían hechas con sucios jirones de tela. Estábamos sorprendidos y un poco asustados. Pero lo que realmente debería preocuparnos no nos había pasado por la cabeza. El grupo había avanzado demasiado y no los podíamos ver ni oír en ninguna dirección. Claudia y Fernando comenzaron a gritar, pero nada sucedió. Pasaron del susto a la desesperación, porque ni siquiera alcanzábamos a notar en el suelo el camino por donde se habían ido los demás. Alguna huella, pisadas o el rastro que pudieron haber dejado. Claudia no dejaba de gritar, saltaba y agitaba los brazos. En un inesperado momento, escuchamos una voz detrás de nosotros. Nos dijo: «Shh, no hagan tanto ruido, no dejan dormir a los señores». Volteamos rápidamente y no vimos a nadie tras de nosotros. Tampoco estaba a la vista la persona que vimos recargada en un árbol. Estábamos paralizados del miedo. En un susurro, les pedí a mis amigos que apagaran sus linternas para intentar localizar en la oscuridad las luces de los demás. Aunque era buena idea, no queríamos quedarnos en la penumbra cerca de aquel ser que habíamos visto, o de aquel que habíamos oído hablar a nuestras espaldas. Pero lo hicimos. Temblando de miedo, apagamos las luces y la oscuridad nos devoró. Antes de encontrar a la lejanía alguna otra luz, los tres al mismo tiempo nos dimos cuenta que las aves habían dejado de cantar. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. El silencio de las aves. Ante nuestros ojos teníamos un insólito paisaje. Enormes árboles cuyas sombras convertían todo en una extraña pesadilla. Hacia donde voltearas, todo se veía igual, menos la vereda que formaban los árboles muertos y secos. Pero era seguro que el grupo no se había ido por ahí. Caminamos por ese sendero hasta que llegamos al árbol donde habíamos visto a ese extraño ser. Ahí había una silla blanca de plástico, encadenada al tronco. En la copa de ese mismo árbol se sacudieron las ramas y las hojas. Nos alejamos de ese lugar casi corriendo. Aunque no lo habíamos comentado entre nosotros, puedo asegurar que estábamos pensando lo mismo. No deberíamos alejarnos mucho de ese lugar, del último lugar por donde pasó el grupo, ya que si caminásemos en alguna dirección incorrecta, nos estaríamos internando en la espesura de la arboleda y en definitivo sería más difícil salir, sería más complicado que nos encontraran, que volviéramos a ver la luz del sol.
luz que ni de día entraba por completo a través de todo ese intrincado entramado de árboles. De pronto, la cegadora luz de una linterna nos apuntó directamente a los ojos. Sentí un poco de alivio al imaginarme que alguien del grupo había regresado por nosotros. Bajé la linterna y me llevé la mano a los ojos. La luz que venía hacia mí me incomodaba y me impedía ver quién estaba en esa dirección. Ellos también la bajaron luego de unos segundos. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Los vimos y ellos nos vieron. Todos pusimos la misma cara de extrañeza. Se veían idénticos a nosotros. Estaban vestidos con nuestras mismas ropas y sus rostros se veían como nuestros rostros. No intentamos movernos ni acercarnos un poco a ellos. Estábamos desconcertados, más de lo que alguna vez lo habíamos estado en la vida. Ellos apagaron las linternas que tenían en las manos e instantáneamente desaparecieron. Aproximadamente 10 segundos después, se escuchó un grito en la dirección contraria. Era la voz de Claudia, o una voz demasiado parecida. Hacia donde se escuchaban los gritos no se veía nada. Era más oscuro que una cueva. Y no creo que Claudia tuviera ganas de apuntar con su linterna hacia allá. Se llevaría un susto de muerte, porque no sabíamos qué encontraríamos en esa dirección, pero con seguridad te digo que nada bueno. Percibimos sensaciones que no habíamos experimentado antes, niveles de miedo y desesperación que no conocíamos. Las piernas me temblaban y tenía la boca seca. Miles de pensamientos pasaban en un segundo por mi mente. Sin embargo, no me quedaba claro qué era lo que debíamos hacer, cuál sería el siguiente paso. El viento comenzó a soplar entre los árboles y poco a poco la cálida humedad se convirtió en una helada corriente de aire, y con ella llegó una densa neblina. La mujer que había gritado a lo lejos volvió a gritar. Pedía auxilio. Decía estar perdida. El tono de su voz se fue haciendo más grave. Sus gritos se comenzaron a distorsionar hasta que se convirtieron en un intenso crujido de árboles. Queríamos echarnos a correr, pero eso solo significaría perdernos más, caer a algún peligroso pantano o algo peor, como llegar al lugar de donde surgieron esos oscuros seres. El silencio por momentos era agobiante y angustiante, pero de alguna manera parecía ser protección contra todo aquello que nos estuviera acechando, aunque algo nos hacía sospechar que estábamos siendo observados en todo momento. Nos quedamos inmóviles por varios minutos. Pudo haber sido media hora, 40 minutos. En esos momentos no sucedió nada. Solo nos sentíamos aterrados y no nos queríamos mover, ni gritar, nada. De pronto se escuchó una campana a la lejanía. Nos preguntábamos en silencio si el sonido de esa campana significaría que no estábamos tan lejos de algún poblado o de la salida definitiva de ese espantoso lugar. El sonido de la campana se volvió a escuchar, pero esta vez más cerca. Luego, silencio. Nuevamente el sonido, ahora a unos metros de nosotros, y luego sobre nuestras cabezas. Al instante escuchamos que alguien gritaba nuestros nombres. Las voces de la multitud gritaban uno por uno nuestros nombres.
Seguramente alguien notó que nos habíamos quedado muy atrás y ahora regresaban por nosotros. Claudia gritaba para que nos ubicaran, alzaba las manos y encendía y apagaba la linterna haciendo señales de auxilio. Mientras ella lo hacía, sentía algo por encima del hombro. Me incliné inmediatamente solo para comprobar al instante que era una gruesa cuerda. Miré hacia arriba y la cuerda terminaba en una campana. Los gritos del grupo insistían a lo lejos. Aparentemente las voces de Claudia y Fernando no eran lo suficientemente fuertes para que ellos nos ubicaran. Decidí tocar la campana que tenía sobre mí. Alcé la mano para tomar la cuerda. Estuve a punto de agarrarla, pero esta fue jalada hacia arriba. Alguien desde lo alto del árbol alzó la cuerda y la dejó fuera de nuestro alcance. Yo lo vi y mis amigos también lo vieron. Nos quedamos helados. Estuvimos a punto de caminar hacia el lugar de donde creímos que venían los gritos de nuestros compañeros de clase, pero esos gritos comenzaron a oírse desde todas direcciones, a izquierda y derecha, hasta parecía que por debajo de la tierra. Nos miramos entre nosotros sin decir una sola palabra, y nuestros rostros mostraban confusión y desesperación. La cara de Claudia además tenía sangre. La examiné con detenimiento. Me acerqué a ella tratando de encontrar el golpe o la herida que provocaba la pequeña hemorragia. La veía cuidadosamente cuando cayó una nueva gota de sangre sobre su frente. Miramos hacia arriba y nos pareció ver que de la cuerda de la campana que habíamos tenido ante nosotros anteriormente, colgaba un cuerpo a lo alto. Eso nos sobresaltó y nos aceleró el ritmo cardíaco. Nos echamos a correr tomados de las manos. Aproximadamente 50 metros después, encontramos un claro donde se proyectaba la luz de la luna. Un oasis en medio del bosque, sin árboles, pura tierra fresca, y al final de este claro, una alta cruz de madera. La curiosidad nos condujo hacia esa cruz y un par de pasos antes de llegar a ella, oscuridad. Todo se apagó. Perdimos la conciencia. Nuestras mentes hicieron una pausa. Después de eso, no recordamos nada de lo que sucedió inmediatamente. Despertamos bastante tiempo después. Abrimos los ojos y estábamos ante la mirada sorprendida de un par de rescatistas. También estaban ahí nuestros padres y hermanos. Todos tenían en sus rostros expresiones de alivio y de tristeza. Mi madre no paraba de llorar. Tan pronto como nos incorporamos, nos dijeron que estuvimos desaparecidos 18 días. Los demás compañeros de la práctica de campo y nuestro profesor ya habían regresado a la escuela y se hallaban en sus respectivas clases. La noche en que desaparecimos, en cuanto el grupo notó nuestra desaparición, rápidamente llamaron a un equipo de rescate. Esos rescatistas se ofrecieron a buscarnos. Sin embargo, estaban seguros de que no nos iban a encontrar, o al menos no inmediatamente. Es bien sabido por la gente que vive a los alrededores que todo aquel que se pierde aparece 18 días después. No importa qué tan intensa sea la búsqueda, simplemente desaparece por completo el rastro y la existencia de aquellas personas. Mis padres, cuando se enteraron, estaban destrozados y querían internarse en la espesura del bosque a buscarnos, pero los convencieron de que esperaran. Nos encontraron arrodillados. Nuestros brazos se extendían todos hacia la misma dirección.
donde supuestamente vimos la cruz, y las palmas de nuestras manos estaban posadas sobre la tierra. Estábamos en el claro donde encontramos la cruz, solamente que la cruz ya no estaba ahí. ¿Tus reuniones familiares y de amigos se han vuelto aburridas? ¿Se terminan antes de tiempo porque se acaban los temas de conversación? Reproduce las listas que hemos creado por temporadas. Cierren los ojos y que venga la oscuridad. Activa las notificaciones. No lo olvides. Alguien te observa en la oscuridad.